Bienvenidos y bienvenidas a otra clase virtual de Matemáticas 2. En esta clase vamos a ver el tema de integración numérica. Ocurre simplemente que hay algunos casos donde no es posible encontrar el valor exacto de una integral definida. Entonces, en estos casos podemos utilizar algunos métodos que vamos a ver en esta clase para obtener por lo menos un valor aproximado. En los casos en que sí podíamos obtener un valor exacto, lo hacíamos a través del segundo teorema fundamental del cálculo. Recordando un poquito el teorema, este teorema nos dice que para obtener el valor de una integral definida, lo que necesitamos es obtener una primitiva de la función que queremos integrar. ¿Sí? Una vez que tenemos la primitiva, simplemente aplicamos la regla de Barrow, que implica evaluar la primitiva en los extremos del intervalo, y con eso ya obtenemos el valor. La pregunta que cabría hacerse es si siempre se puede encontrar la primitiva de la función que yo quiero integrar. Bueno, como nos podremos ir imaginando, la respuesta es no, no siempre se puede encontrar una primitiva. Para entender el por qué, primero vamos a abrir un pequeño paréntesis para introducir el concepto de funciones elementales. Todas las funciones con las que nos hemos topado hasta ahora son funciones elementales. Una definición de funciones elementales me dice que estas funciones elementales son aquellas funciones formadas a partir de una cantidad finita de funciones que pueden ser exponenciales, logarítmicas, potenciales, o sea, potencias, constantes, trigonométricas y las trigonométricas inversas, combinadas mediante las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones. Cualquier función que cumpla con esas condiciones es una función elemental. Un ejemplo muy sencillito es este, f de x igual a 3x cuadrado. Un ejemplo un poquito más complejo sería este otro, coseno de 1 menos 2 sobre x. Incluso podemos llegar a tener ejemplos bastante complicados que asustan un poco. H de x, este mamotreto, no deja de ser una función elemental, porque cumple con esa regla. Cumple con la definición que acabamos de dar. El tema es el siguiente. Si una función es una función elemental, la derivada de esa función es una función elemental. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que estamos diciendo con esto es que, dada una función elemental, siempre vamos a ser capaces de derivarla. De hecho, con todo lo que se ha visto en Matemáticas 1, incluso podríamos derivar h de x, esta h de x que tenemos aquí, por muy complicada que sea. Bueno, aplicando las reglas de derivación que hemos estudiado, de funciones trigonométricas, potenciales, racionales, tenemos composición de funciones, con lo cual aplicaremos la regla de la cadena, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a poder derivar una función elemental por muy complicada que sea. La inversa no se cumple necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos topar con funciones elementales que no tienen una primitiva elemental. Básicamente que no se puede encontrar una antiderivada de esta función. Y uno podría pensar que en realidad debería tratarse de funciones muy complicadas. Y no es así. Incluso algunas funciones muy sencillas no tienen una antiderivada que sea una función elemental. Por ejemplo, estas integrales que tenemos aquí parecen sencillas, ¿sí? Es más, a primera vista uno diría, bueno, pienso un poquito, juego, pruebo, partes, sustitución a alguna manganita y les puedo resolver. Bueno, resulta que ninguna de estas integrales se puede resolver, porque ninguna de las funciones que están dentro de estas integrales tiene una antiderivada que pueda ser expresada en términos de funciones elementales. Esto quiere decir que si queremos obtener un valor para alguna integral definida
de alguna de estas funciones, sí o sí vamos a tener que apelar a alguno de estos métodos aproximados que me dan un valor numérico de la integral. Esto de alguna forma es sorprendente y tiene algunas consecuencias, porque por ejemplo, esta última integral que está resaltada aquí es una integral muy importante con la que se van a topar, si es que no se han topado ya, muchas veces a lo largo de la carrera. ¿Sí? Eso es lo que se llama la integral de una función gaussiana y aparece en un montón de lugares, aparece en un montón de lugares, en particular relacionados con la estadística. Además de los casos donde tenemos una función que no se puede integrar, o sea, a la que no se le puede encontrar una primitiva, tenemos otro caso en el cual vamos a necesitar sí o sí un método aproximado para calcular el valor de una integral definida. Y es el caso donde ni siquiera tenemos la fórmula de esta función, ¿sí? Muchas veces nos vamos a topar con un caso donde no tenemos la fórmula, no sabemos qué forma funcional tiene. ¿Por qué? Porque esa función se nos presenta como un conjunto de valores, pares de valores, de variable independiente, variable dependiente, una tabla de valores. En general, cuando tenemos este caso, esos valores provienen de mediciones experimentales. Y si bien es algo que a lo mejor no han hecho mucho ahora, a medida que avancen en la carrera, van a ver que se van a topar muchas veces con tablas de valores que de alguna forma representan una función, ¿sí? Cuya forma funcional, o sea, cuya fórmula ustedes no conocen y que a veces pueden necesitar integrar. Algunos ejemplos podrían ser estos. Una batería recién cargada, cuando yo la conecto, empieza a entregar una corriente en función del tiempo. ¿Sí? La corriente medida en el momento en que conecto la batería es de 230 mA, a las 3 horas 232 y así a medida que va pasando el tiempo veo cuál es la corriente que entrega. Entonces, bueno, a partir de esos datos yo podría jugar un poco con, digamos, la función sería la corriente en función del tiempo. No tengo la forma funcional, tengo simplemente esa tabla de valores. Pero con esos valores yo podría jugar pensando en una integral y decir, bueno, puedo obtener a través de una integral la carga eléctrica que me entregue esa batería. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser, bueno, la medición de la concentración de un medicamento en sangre a partir del momento en que se lo inyecta. ¿Sí? Entonces también eso me da una función, concentración en función del tiempo. No tengo una fórmula que me dice, tengo simplemente una tabla de valores. Bueno, pero esa función, que no deja de ser una función por más que no tenga la fórmula, me da la posibilidad de jugar y calcular mediante integrales algunas cosas que pueden estar relacionadas con la cantidad de medicamento que absorbió mi cuerpo y otra serie de cosas. En un ámbito más del física, yo podría tener esta función, que es la fuerza en función de la distancia, ¿sí? O sea, la fuerza aplicada sobre un objeto para desplazarlo. Entonces, a medida que el objeto se va desplazando, va cambiando la fuerza o puede ir cambiando la fuerza que se ejerce sobre ese objeto, ¿sí? Entonces, justamente esa fuerza en función de la distancia, esa función, me daría la posibilidad de calcular el trabajo realizado para mover ese cuerpo. Y eso lo haría a través de una integral. Y como no tengo la forma funcional de esta fuerza, voy a necesitar aplicar uno de estos métodos numéricos. Estos métodos numéricos que vamos a ver, de alguna forma, todos tienen en común que aproximan el valor de la integral que yo busco a través de una suma y no deja de estar relacionado con la definición de integral definida que vimos alguna vez. En este caso en particular, como para empezar a jugar con
con los conceptos, tenemos una cierta función f de x, no sabemos cuál es la forma, pero acá la forma funcional, digamos, pero tenemos la gráfica. Y queremos calcular la integral entre a y b, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos al intervalo a y b, lo vamos a subdividir en una serie de subintervalos. En este ejemplo en particular tenemos 5 subintervalos, podrían ser más, podrían ser menos, ya vamos a ir viendo, ¿sí? En este caso hemos elegido y vamos a elegir para estos ejemplos que todos los subintervalos tengan la misma longitud. Entonces esta longitud común a todos los subintervalos se calcula muy fácil y le vamos a llamar delta x y simplemente es la longitud total del intervalo, que es b menos a, es el extremo superior menos el extremo inferior, dividido el número de subintervalos, ¿sí? Eso me da la longitud, ¿sí? El ancho de cada uno de esos subintervalitos. Para empezar a introducir estos métodos aproximados vamos a hacer memoria y vamos a recordar un poquito cómo era que definíamos una integral definida, ¿sí? Entonces vamos a comenzar aproximando el valor de esta integral a través de lo que se llama una suma inferior. Esta fórmula que tenemos acá no es nueva, ya la hemos visto cuando definimos la integral definida, ¿sí? Entonces, las sumas inferiores, ¿qué es la suma inferior? Bueno, es simplemente, yo digo que la integral definida es aproximadamente igual a la suma de las áreas de estos rectángulos. Y estos rectángulos simplemente digo, bueno, ¿cómo se definen esos rectángulos? Bueno, la base de cada uno de esos rectángulos es la longitud de cada subintervalo y la altura de cada uno de los rectángulos es el mínimo valor de la función en cada uno de esos subintervalos. Cuando nosotros definimos la integral definida, justamente lo que hacíamos era tomar el límite de esta suma para n que tiende a infinito, o sea, cuando el número de subintervalos tendía a infinito, ¿sí? En este caso, bueno, sabemos que en la práctica eso no se puede hacer. Conceptualmente nos servía en el límite para n que tiende a infinito, la suma de las áreas de los rectángulos se hace igual al área bajo la curva y eso es lo que yo tomo como definición de integral definida. También habíamos dicho en aquel momento que eso en la práctica no me servía para calcular el valor exacto de la integral definida, sino simplemente para llegar al concepto y después íbamos al segundo teorema fundamental del cálculo. Como en estos casos no podemos aplicar el teorema, volvemos a la definición. Pero sabemos que para calcular exactamente el valor con la definición tenemos que tomar un límite para n que tiende a infinito y eso en la práctica no se puede, nos vamos a quedar con un valor de n que no es infinito, con lo cual entonces el valor que yo voy a calcular para esa integral definida no va a ser exacto, sino que va a ser aproximado. Por allí viene la cosa. Entonces en este caso, que está graficado aquí, tenemos la aproximación mediante la suma inferior. También cuando definimos la integral definida, habíamos visto el tema de la suma superior, que es exactamente lo mismo, sino con la única diferencia de que en realidad cada uno de estos rectángulos cuyas áreas sumamos tienen como altura el máximo valor, ¿sí?, de la función en cada intervalo en vez del mínimo valor. Esta suma inferior y suma superior no son muy convenientes para obtener un valor aproximado de la integral por el hecho justamente de que uno tiene que andar calculando individualmente el valor mínimo y el valor máximo de la función en cada intervalo. O sea, para cada subintervalo tiene que fijarse, bueno, ¿qué valores toma la función dentro de ese subintervalo? ¿Cuál es el mínimo o cuál es el máximo? Fíjense que en este caso, por ejemplo, para estos tres primeros subintervalos, la función toma su valor máximo en el extremo inferior de cada subintervalo.
Para los dos últimos, el valor máximo de la función está en el borde derecho, o sea, en el borde superior del subintervalo. Y eventualmente para alguna función podría estar en el medio. Entonces es complicado. Entonces, esto nos sirvió en su momento para definir la integral definida. Pero para calcular un valor aproximado no nos sirve, no nos es práctico. Entonces vamos a ir, ¿sí?, a un concepto parecido, también, digamos, con suma de áreas, pero algo de una forma que no nos deje, no nos haga trabajar tanto buscando cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, etc. Entonces vamos a pasar a lo que se llama la aproximación mediante la regla del punto medio. Se llama regla del punto medio porque fíjense que tenemos la misma función, los mismos subintervalos. Simplemente que ahora las áreas que yo voy a sumar, ¿sí?, son las áreas de rectángulos, pero en este caso los rectángulos están definidos de la siguiente forma. La altura del rectángulo, en vez de ser el valor mínimo o el valor máximo de la función en el subintervalo, que bueno, hay que ver cómo se lo encuentra, acá es simplemente el valor, la altura del rectángulo es el valor de la función en la mitad de cada subintervalo. Entonces está perfectamente establecido, sé dónde tengo que mirar la función. No tengo que andar fijándome si es el valor mínimo o el valor máximo. Es el valor de la función en la mitad del subintervalo. Si es el máximo, si es el mínimo, si está más o menos al medio, no me importa. Siempre sé que es el valor de la función al medio. Así lo planteo conceptualmente. Lo que tendría que ver entonces ahora es, sí, bárbaro, yo hago el planteo, pero ¿cómo lo llevo a la práctica, a los números? ¿Cómo lo calculo? Bueno, ¿cómo lo calculo? Es sencillo. Los rectángulos sabemos que el área del rectángulo es base por altura. La base de todos los rectángulos es la misma, es el delta x, es la longitud de cada subintervalo. Y la altura de cada uno de los rectángulos es el valor de la función en el punto medio, ¿sí?, que son estos símbolos que tenemos acá, x barra 1, digamos, x1 es el valor de x entre el subintervalo 1 y subintervalo 2. X barra 1 es lo que yo llamo, bueno, el punto medio del intervalo 1. X barra 2, el punto medio del intervalo 2. Bueno, si yo evalúo la función en cada uno de estos puntos medios, voy a obtener las alturas de los rectángulos. Entonces, lo que yo tengo es justamente esto que acabo de decir. El valor de esta integral definida que yo quiero buscar va a ser aproximadamente igual a esto que llamo m sub n, que es simplemente el símbolo que utilizo para definir el valor aproximado de la integral definida calculada por la regla del punto medio, por eso la m de medio, y sub n, bueno, el número de subintervalos. Este n sería 5 en el ejemplo que vimos, ¿sí?, pero en el caso general le vamos a dejar n. Entonces fíjense cómo calculamos, es base por altura, o sea, la suma del área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo y así hasta el área del último rectángulo. Y el área de cada rectángulo es base por altura. Dijimos que la base era la longitud de subintervalo y la altura era el valor de la función valuado en el punto medio. Esto lo podemos simplificar un poco, porque como las bases son todas iguales, las podemos sacar como un factor común. Entonces llegamos a esta expresión que es un poquito más simple. Delta x factor común de la función valuada en el punto medio del primer intervalo más la función valuada en el punto medio del segundo intervalo y así hasta la función valuada en el punto medio del último intervalo. Y esa forma, esa expresión es la que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Es sencilla y es la que vamos a utilizar para calcular un valor aproximado de la integral definida por la regla del punto medio. Tenemos que recordar que este delta x, que es la base de cada uno de los rectángulos, no es otra cosa que la longitud del subintervalo y la obtengo simplemente como b menos a, que es la longitud total del intervalo, dividido el número de subintervalos. La otra cosa que tengo que tener en cuenta es
¿Cómo obtengo los puntos medios? ¿Sí? Bueno, el punto medio de un intervalo no deja de ser el promedio entre los extremos, o sea, entre el punto inicial y el punto final de cada uno de esos subintervalos. O sea, el punto medio del intervalo que va entre x sub i menos 1 y x sub i, el promedio entre esos dos valores me da el punto medio. Esto me da la forma de calcular, ¿sí?, los valores de punto medio, justamente donde tengo que evaluar la función. Otro método que vamos a ver para aproximar el valor de una integral definida es lo que se llama la regla del trapecio. En vez de aproximar el área en vez de aproximar la integral definida como una suma de áreas de rectángulos, la regla del trapecio justamente obtiene un valor aproximado sumando áreas de trapecios. ¿Qué trapecios? Bueno, trapecios definidos de esta forma. Para cada uno de los subintervalos, ¿sí?, yo trazo un trapecio uniendo con un segmento de recta al punto de la gráfica de la función en cada uno de los extremos de cada subintervalo. ¿Sí? Entonces, sumando las áreas de cada uno de estos trapecios, yo voy a obtener el valor aproximado de la integral definida por este método. En el caso del método de punto medio, donde yo sumaba áreas de rectángulos, bueno, el área de rectángulo es como que la tenemos muy incorporada, es base por altura. Bueno, aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis y vamos a recordar rápidamente cómo se calculaba el área de un trapecio. Un trapecio, recordemos que es simplemente un cuadrilátero, o sea, un polígono de 4 lados que tiene un par de lados paralelos, ¿sí?, a los que le llamamos bases. Siempre hay una que es más grande que la otra. Entonces, el área del trapecio es el promedio entre las bases por altura. O sea, base menor más base menor, base menor más base mayor sobre 2, o sea, el promedio entre las bases multiplicado por la altura. ¿Sí? En el caso nuestro, nuestros trapecios tienen esta pinta, o sea, respecto de este que vimos acá, están rotados 90 grados. Y al mismo tiempo, este ángulo es recto, que en el caso más general no lo es. Esto no deja de ser un trapecio, ¿sí? Entonces, esta es la base menor, esta es la base mayor, y esto es la altura, porque está rotado 90 grados. Ahora bien, la base menor es el valor de la función en el extremo inferior del intervalo. La base mayor del trapecio es el valor de la función en el extremo superior del intervalo. Y la altura del trapecio no es otra cosa que el ancho del subintervalo. Entonces, a esta misma fórmula la escribo, pero utilizando estas definiciones. Base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. En realidad, digamos, este sobre 2 podría ir acá, pero yo elijo ponérselo como cociente, como divisor de el delta x. Estamos de acuerdo que matemáticamente es lo mismo, pero de esta forma me va a permitir simplificar un poco más la expresión final. Vamos entonces a tratar de desarrollarla para ver cuál es la expresión final de este método. Bueno, entonces tenemos que el valor de la integral definida es aproximadamente igual a t sub n, es el símbolo que yo utilizo para este valor aproximado, t de trapecio, y n es la longitud del subintervalo. En el ejemplito que vimos recién, n es 5, pero bueno, en el caso general es n. Entonces tenemos delta x sobre 2 por la suma de los valores de la función en los extremos del intervalo, para el primer trapecio, más delta x sobre 2 por la suma de los valores de la función en los extremos del segundo intervalo.
área del segundo trapecio. Y así, más el área del tercer trapecio, etcétera, hasta llegar al área del último trapecio. Nuevamente tenemos delta x sobre 2 que podemos extraer como factor común. Ahora bien, si extraemos delta x como factor común, me va a quedar factor común de f de x0 más f de x1, más f de x1, más f de x2, más f de x2, más f de x3. Entonces, salvo este primer término y este último término, todos los términos que tienen que ver con el valor de la función se repiten dos veces. Entonces, al sacar factor común, yo llego a esta forma. Delta x sobre 2, factor de f evaluado en x0, más 2 veces f de x1 más 2 veces f de x2 y así hasta llegar a 2 veces f evaluado en x sub n menos 1 más una sola vez el valor de la función en el último punto, o sea, el extremo superior del intervalo. Esta última expresión es la que nosotros vamos a utilizar para calcular los valores aproximados de integrales definidas por la regla del trapecio. Nuevamente tendríamos que recordar que el delta x, como en todos los casos, lo obtengo como la longitud total del intervalo dividido el número de subintervalos y que cada uno de los x sub i, o sea, los valores extremos de los subintervalos, los valores que me definen la partición del intervalo total, no son otra cosa que el valor de x para el primer subintervalo, o sea, a, el primer valor del subintervalo, más un cierto número de veces el ancho de cada uno de los subintervalitos. Todo muy bien, pero bueno, vamos a algún ejemplo para ver de qué se trata o cómo realmente lo podemos utilizar. Vamos a calcular, vamos a aproximar la integral de 1 sobre x entre 1 y 2 por medio de la regla del punto medio y la regla del trapecio, con un n igual a 5. Esta integral sí se puede calcular. De hecho, sabemos que la primitiva de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Vamos a utilizar este ejemplo, bueno, primero porque es sencillo y segundo porque está bueno tener una referencia. Si sabemos cuál es el valor exacto, entonces podemos saber qué tan bien o qué tan mal andan estos métodos numéricos. Entonces, bueno, primero veamos cuál es el valor exacto. El valor exacto, como dijimos recién, bueno, en este caso podemos aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, la regla de Barrow. Tenemos una primitiva que es logaritmo de x, evaluada entre 1 y 2, me da que el resultado de esta integral definida es logaritmo natural de 2 y es aproximadamente igual a este numerito que vemos aquí. Aproximadamente igual porque es un número irracional y tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Pero ese sería el valor exacto respecto del cual tenemos que comparar los resultados de estas aproximaciones numéricas que vamos a aplicar ahora. Para el caso de la regla del punto medio, aquí tenemos la visualización de lo que sería 1 sobre x entre 1 y 2, 5 subintervalos, los rectangulitos definidos en función de los puntos medios de cada subintervalo. El delta x en este caso, como siempre, es longitud total del intervalo dividido n. En este caso es 2 menos 1, 1, que es la longitud del intervalo total, dividido 5. Cada subintervalo tiene una longitud de 0,2. Y los puntos medios son 1,1, 1,3, 1,5, 1,7 y 1,9. Con eso directamente aplicamos la fórmula que vimos hace un rato, ¿sí? Delta x por la suma de la función evaluada en los distintos puntos medios de los distintos subintervalos.
Recordando que la función es 1 sobre x, entonces f de 1.1 es 1 sobre 1.1. F de 1.3 es 1 sobre 1.3 y así sucesivamente. El valor es este, 0,691908. Solamente con 5 subintervalos tenemos que por lo menos las dos primeras cifras después de la coma son correctas. No está para nada mal considerando que hemos utilizado pocos subintervalos. En el caso de la regla del trapecio, bueno, aquí tendríamos el planteo. Bueno, la función es muy suave, no tiene una curvatura muy grande, entonces los trapecios apenas se notan. Apenas se notan los trapecios, parece que fuera la función directamente. Bueno, el delta x es el mismo, ¿sí? 0,2. Y planteamos la fórmula que habíamos visto hace un rato. El valor aproximado es delta x sobre 2. Recordemos que eso iba multiplicado por el valor de la función en el primer punto más 2 veces el valor de la función en el segundo punto más 2 veces el valor de la función en el tercer punto y así sucesivamente hasta llegar a sumar el valor de la función en el último punto. Bueno, recordando que la función es 1 sobre x, a esto lo podemos reescribir así. Bueno, 0,2 sobre 2 es 0,1, los valores de la función evaluados son estos, y me da de vuelta, bueno, 0,695635. Las dos primeras cifras después de la coma también coinciden con el valor exacto. De vuelta no está mal, considerando que tenemos solamente 5 subintervalos. Ahora bien, para no dejar las cosas tan en el aire, estaría bueno que podamos definir o ser un poquito más precisos respecto de a qué nos referimos cuando decimos nos dio bien, nos dio mal, nos dio mejor, nos dio peor. Entonces podemos definir lo que se llama el error de estas aproximaciones, ¿sí? Estos errores simplemente los vamos a definir como la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado, ¿sí? Entonces, para el punto medio, ¿sí? Este E sub m, que es el error del punto medio, lo defino como el valor exacto, ¿sí? Menos el valor de la aproximación. Y el error del método del trapecio, E sub t del trapecio, es el valor exacto menos el valor aproximado obtenido por el método del trapecio. En este caso particular, los errores obtenidos son estos. Para el punto medio tenemos, bueno, el valor exacto es logaritmo natural de 2 menos el valor aproximado que obtuvimos. Cuando hacemos la resta nos queda 0,001239. Para el método del trapecio nos queda menos 0,002488. Bueno, en un caso es positivo, otro negativo. Eso simplemente tiene que ver con que si el valor aproximado está un poquito por encima o un poquito por debajo del valor correcto. Vamos a sistematizar un poquito más y vamos a presentar esta tablita, ¿sí? Donde tenemos los valores de las integrales, los valores de esa integral aproximada para 5 subintervalos, que es lo que calculamos, para 10 y para 20 subintervalos. Eso, bueno, directamente yo les doy el valor final como para que podamos hacer algunas comparaciones. ¿Cómo interpretamos esta tabla? Bueno, este es el número de subintervalos y para 5, 10 y 20 subintervalos tenemos el valor aproximado de la integral por el método del punto medio, el error asociado al método del punto medio, el valor aproximado calculado por el método del trapecio y el error asociado al método del trapecio. Podemos sacar varias conclusiones de la tablita. Primero, bueno, a medida que aumenta el valor de n, la aproximación es mejor. Eso era más o menos esperable, ¿sí? Eso quiere decir que el valor absoluto del error es menor. Eso lo vemos tanto para el punto medio como para el método del trapecio. A medida que aumenta el número de subintervalos, el valor absoluto del error disminuye.
Es más, si nos fijamos, la disminución es de aproximadamente por un factor 4, o sea, se reduce a la cuarta parte cada vez que duplico el número, ¿sí?, de subintervalos. Eso implicaría de alguna forma que, bueno, yo puedo aumentar y aumentar y aumentar el número de subintervalos. Es más, de acuerdo a la definición de integral definida que vimos en algún momento, en teoría, si ese número de subintervalos tiende a infinito, me acerco al valor exacto. En la práctica, no solo que no lo voy a poder hacer porque no puedo llegar al infinito, sino que mucho antes voy a empezar a tener problemas de redondeos, de que, bueno, la cantidad de cifras significativas que una computadora o una calculadora puede manejar no es demasiadísimo grande, entonces en algún momento voy a tener errores acumulados de redondeo. De todos modos, eso me va a pasar cuando tenga miles de subintervalos. Entonces digo, si yo aumento y tengo la posibilidad de aumentar a 100, 200, 500, seguramente voy a seguir aumentando la precisión. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que incluso si usásemos una calculadora o una computadora, tampoco puedo irme muy arriba con el número de subintervalos porque voy a empezar a tener algunos errores que tienen que ver justamente con eso, con la precisión que no es infinita de las computadoras, el número de cifras significativas que pueden manejar, etc. Pero mientras el número de subintervalos se mantenga más o menos razonable, vemos que a medida que ese número de subintervalos es mayor, la precisión es mayor, o sea, el error es menor. Otra cosa que podemos ver es que los errores en la regla del punto medio y del trapecio son de distintos signos, ¿sí? O sea, el error del punto medio es positivo y el del trapecio es negativo. A veces puede ocurrir al revés, ¿sí?, que el del punto medio sea negativo, pero en ese caso el del trapecio va a ser positivo. Eso no es casualidad y en un rato vamos a ver por qué. La otra cosa que podemos ver es que el error de la regla del punto medio es aproximadamente la mitad que para la regla del trapecio. O sea, funciona mejor. Me da, incluso con el mismo número de subintervalos, me da un valor mejor. Vamos a hacer ahora un pequeño análisis cualitativo como para ver justamente si podemos deducir de dónde salen estas consideraciones que dijimos. O sea, por qué la diferencia de los signos, por qué es mejor la aproximación del punto medio. Vamos a tomar de todos los rectángulos, vamos a tomar uno solo para el punto medio. Fíjense que acá tenemos un solo subintervalo que empieza en x sub i menos 1 y termina en x sub i. Y acá tenemos el x barra sub i, que es el punto medio. Esta es la función. Y este es el rectángulo definido a través del punto medio. Entonces, el área rosa es el área del rectángulo asociado a la regla del punto medio. Entonces, esta área de este rectángulo quiere aproximar al área bajo la curva, ¿sí? Ahora bien, a esa misma área del rectángulo yo la puedo dibujar así. Y el área rosa es la misma que la que tenía recién. Ojo que este trapecio no es el trapecio de la regla de los trapecios. Es un trapecio que construí a partir del rectángulo del punto medio. Fíjense que este triángulo que acá me sobra de este lado, me falta de este lado y es exactamente igual. Yo a este triangulito lo podría sacar, lo roto y lo pongo acá y recupero el rectángulo original. O sea, básicamente el área de este trapecio rosa es la misma área del rectángulo del punto medio. ¿Por qué lo reconstruyo así? Porque es más fácil de visualizar el error. Si el método del punto medio, la regla del punto medio, me da como área aproximada el área de este trapecio y el área real es el área bajo la curva, eso quiere decir que la diferencia entre esas dos áreas es el error asociado a la regla del punto medio. ¿Qué vendría a ser esto? O sea, si toda el área de todo este trapecio es el área aproximada con el punto medio, si a eso, la diferencia entre eso y el área bajo la curva, que es el área real, la integral real, esto, rosita que me queda acá, es el error, la diferencia, es el error asociado a la regla del punto medio. Bien, ¿cómo juega la regla del trapecio?
Bueno, vamos a agregar al mismo dibujo el área aproximada calculada por el método del trapecio, que sería esto que tenemos en azul. Este sí es el trapecio de la regla de trapecio, porque es el trapecio definido por el valor de la función en los extremos del intervalo. Entonces, si esta área es el área asociada a la regla del trapecio y toda el área bajo la curva es el valor verdadero de la integral, esto que tenemos blanco acá es la diferencia entre el valor real de la integral, que es todo el área bajo la curva, y el valor del área de este trapecio, que es justamente el valor aproximado calculado por la regla del trapecio. Entonces, esta área celeste que me queda acá, esa diferencia es el error asociado a la regla del trapecio. Entonces acá podemos ver esto. Fíjense, primero que se nota que el área rosa es más chica que el área celeste. El área rosa era el error asociado a la regla del punto medio. Ya habíamos visto en la tabla de recién que era más chico. La otra cosa es que el error asociado a la regla del trapecio, ¿sí?, está representado por un área que está por debajo de la gráfica de la función. ¿Qué quiere decir? En este caso, que la integral calculada, el valor aproximado de la integral es menor que el valor real de la integral. Mientras que el error asociado a la regla del punto medio está representado por esta área que está por encima de la gráfica de la función. ¿Qué quiere decir? Que el valor aproximado calculado por la regla del punto medio es mayor que el valor real de la integral. Entonces, de esta forma, que un área esté por debajo y otro por encima de la curva, me da la pauta de por qué tienen distintos signos. Ahora, ¿por qué uno es positivo y otro es negativo? Bueno, en este ejemplo, porque la función esta, que no sé cuál es cóncava hacia abajo. Si la función fuera cóncava hacia arriba, se daría la situación inversa, ¿sí? El error asociado a la regla de trapecio me diría que el valor aproximado de la integral por la regla del trapecio sería mayor que el valor real y el valor del punto medio sería menor. Pero siempre seguirían teniendo signos diferentes. Vamos ahora a un tercer método numérico que vamos a ver y es el conocido como regla de Simpson. Tenemos acá otra función, ¿sí? Tenemos el intervalo total dividido en 6 subintervalos, porque para este caso particular el n, o sea el número de subintervalos, tiene que ser par, es un requisito, el número de subintervalos tiene que ser par para poder aplicar este método. El delta x, que es la longitud de cada subintervalo, se calcula como siempre, ¿sí?, como la longitud total del intervalo dividido el número de subintervalos. Para este caso nos vamos a enfocar en estos puntos, que le vamos a llamar P0, P1, P2, P3, P4 y así sucesivamente, que son los puntos de la gráfica de la función que están justo por encima, ¿sí?, de cada uno de los valores de x que me delimitan los subintervalos. Ahora bien, ¿por qué necesito que el número de subintervalos sea par? Porque yo voy a ir tomando de 2 en 2 los subintervalos consecutivos. Fíjense, cuando yo tomo el primer par de subintervalos, a los dos primeros subintervalos de alguna forma están determinados por 3 puntos, o están definidos o están asociados a 3 puntos. Los dos subintervalos que siguen también están asociados a 3 puntos, y así sucesivamente. Ahora bien, recordemos que si yo tengo 2 puntos, por 2 puntos pasa una única recta, ¿sí? Ahora bien, yo tengo 3 puntos, por 3 puntos pasa una única parábola. Entonces, justamente lo que hace la regla de Simpson es aproximar a la función que yo quiero integrar por una serie de segmentos de parábolas. Esto lo vemos en este gráfico. Fíjense que, bueno, los dos primeros subintervalos, los dos segundos y los dos terceros, digamos,
están coloreados un poquito distinto como para que se noten. Fíjense que acá fíjense que aquí tenemos en este azul, es la función que queremos aproximar, y tenemos el área, ¿sí?, debajo de cada segmento. Y tenemos un segmento de parábola y tenemos un trozo de parábola diferente para cada par de esos intervalos. Aquí podemos ver que, bueno, la parábola que me delimita el área, ¿sí?, pasa un poquito por arriba de la función. Acá más o menos coincide. En este caso la parábola definida por estos tres puntos está un poquito por debajo de la función, por eso tenemos estos espacios blancos. Y estas áreas debajo de las porciones de parábola es la que vamos a utilizar para aproximar el valor. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para calcularlo? Esto lo vemos gráficamente, pero ¿cómo lo vamos a hacer para calcular? Bueno, vamos a tomar un ejemplo más sencillito. Vamos a tomar solamente el caso más simple posible para la regla de Simpson, que son dos subintervalos. Y además los vamos a ubicar de la siguiente forma. Vamos a exigirle, para esta primera deducción, que el intervalo total esté centrado en 0. O sea, el x1 es igual a 0. Coincide con el 0 del eje x. ¿Sí? Entonces tenemos x0, x1 que es igual a 0 y x2, y acá tenemos los puntos P0, P1 y P2. Y además estos puntos tienen coordenadas x0 y 0, el punto P1 tiene coordenadas x1 y 1 y así. ¿Sí? Ahora bien, si nos fijamos, porque las longitudes de los subintervalos son las mismas, x0 y x2 son iguales en valor absoluto y de distinto signo. Entonces podríamos llamarles directamente, bueno, x1 sabemos que era 0 y x2 lo reemplazamos por h, pero también entonces sabemos que esto es menos h. Entonces las coordenadas del punto P0 son menos h y 0. Las coordenadas del punto P1 son 0 y 1. Las coordenadas del punto P2 son h y 2. Bueno, y h es igual al delta x que calculamos como siempre, b menos a sobre n. ¿Sí? Ahora bien, para ir adentrándonos en cómo calculamos el área bajo ese segmento de parábola, recordemos que más allá de los valores de los puntos, cualquier parábola tiene esta pinta. A por x cuadrado más b por x más c. Entonces, el área bajo esta parábola, bajo esta parábola, no va a ser otra cosa que la integral entre menos h y h de esta función. No sabemos cuánto valen a, b y c, pero va a tener esta pinta. Y acá nos aparece la razón por la cual elegimos ubicarla así. Acá vamos a aprovecharnos de esta propiedad de las integrales en intervalos simétricos. ¿Sí? Nosotros acá tenemos tres términos en la parábola. Dos términos que son funciones pares y un término que es una función impar. La integral de una función impar en un intervalo simétrico es 0. Entonces sabemos que nada que dependa de b me va a aparecer en el resultado final. Y además, la integral de una función par en un intervalo simétrico es igual a 2 veces la integral de esa función entre 0 y el extremo superior. El resultado de esta integral, bueno, es muy sencillo. Es la integral de un polinomio. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de una constante es la constante por la variable. Este 2 va acá. Me lo olvidé, pero va acá. También va acá. Entonces,
Bueno, una vez que hacemos esto y lo evaluamos, valor en límite inferior en 0, 0, entonces directamente es esto valor en h. Aquí podemos sacar como factor común h sobre 3, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a meter el 2 adentro. Entonces me queda h sobre 3 sacado afuera, este 2 metido adentro es este 2 que está acá. Cuando yo saco como factor común h sobre 3, acá me queda 3c, pero más este 2 que meto adentro me queda este 6c. ¿Sí? Y esto, h sobre 3 multiplicado por 2ah cuadrado más 6c, es la expresión del área bajo la parábola en función de, bueno, de los coeficientes a y c. Ahora bien, no los conozco los coeficientes. Yo he estado trabajando, bueno, sé que existen porque cualquier parábola tiene esos coeficientes, pero no conozco sus valores. Entonces voy a jugar un poco para ver si puedo expresar a esta misma área en función de algo que no sean los coeficientes. O sea, a ver si puedo obtener el valor del área sin necesidad de tener, sin tener que calcular los valores de los coeficientes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La parábola ax cuadrado más bx más c pasa por estos puntos, ¿sí? El punto P0 que es menos, con coordenadas menos h y 0, el punto P1, el punto P2 con estas coordenadas. Ahora, ¿qué quiere decir que pase por estos puntos? Esto quiere decir que si yo a x lo reemplazo por menos h, el resultado va a ser y0. Entonces yo puedo plantear, bueno, lo mismo que si a x lo reemplazo por 0, el resultado de todo esto va a ser y1. Entonces voy a tomar esta expresión y voy a reemplazar a x por menos h y ahí por y0, a x por 0 y ahí por y1 y así sucesivamente. Y voy a obtener estas expresiones. Cuando reemplazo el primer punto, ¿sí? Bueno, a por x cuadrado, si x es menos h me queda esto. Pero bueno, menos h al cuadrado es h al cuadrado, porque menos por menos es más. Más b por menos h es menos b por h, más c. En el caso de el punto P1, cuando reemplazo x por 0, se me muere todo y lo único que me sobrevive es la c, que es la ordenada del origen. Y cuando reemplazo el punto P2, obtengo esto. Ahora bien, ¿qué hago con estas cosas? Vamos a recordar el valor que obtuvimos recién, ¿sí? Para el área bajo la parábola en función de a y c. Ahora bien, si yo sumo el resultado de i0, si yo sumo el valor de i0 y el valor de i2, para i0 tengo menos b por h, para i2 tengo b por h, se me cancelan, se me va b, y acá tengo a por h cuadrado más a por h cuadrado, y eso es igual a 2a por h cuadrado, que es lo que tengo acá. Y c más c es 2c. Entonces, si yo sumo i0 más i2, tengo casi lo que tengo adentro del paréntesis. La diferencia es que acá tengo más 2c en vez de más 6c. Pero si i1 es igual a c, yo le sumo 4 veces i1 y automáticamente tengo esto. Digo, si yo sumo i0 más 4i1 más i2, obtengo esto, que es lo que tengo acá dentro del paréntesis. Esto quiere decir que al revés, yo a esto que es el área bajo la parábola, a esta porción de esa fórmula para el área bajo la parábola, yo le puedo reemplazar por esta expresión que tengo acá, que no depende de a y c, solamente depende de i0, i1 y 2. Entonces, bueno, ir acordándome de que h era lo mismo que delta x, ahora sí tengo el área bajo la parábola que pasa por P0, P1 y P2, desde x0 a x2, en función de cuestiones que no tienen que ver con los coeficientes de la parábola, sino el delta x, que lo calculo desde el vamos, y i0, i1 y 2, que son los valores de la función. Ahora bien, lo bueno que tiene esto es por partida doble. Primero, que me independizo de los valores de los coeficientes de las parábolas, no tengo que calcularlas. Segundo, está en función solamente de valores de y, no de valores de x. Esto quiere decir
que ahora con esta fórmula yo no necesariamente tengo que tener centrados esos dos intervalos en cero. Si me desplazo para un lado y para el otro, esto sigue siendo válido porque la x no aparece acá. No me aparece ni x0, ni x1, ni x2, no es función de esto. Entonces podría desplazarme para un lado o para el otro y esto sigue siendo válido. Eso quiere decir que para un caso más general donde no tengamos solo dos subintervalos, yo puedo decir, bueno, el área bajo la parábola que pasa por P0, P1 y P2 desde x0 a x2 es esto. Después siguen otros dos intervalos, otros dos subintervalos. Los dos subintervalos que siguen van a estar aproximados por la parábola que pasa por P2, P3 y P4, desde x2 a x4. Con la misma lógica, esta es la fórmula del área de la parábola que pasa por estos tres puntos, que son los puntos que me definen a los dos subintervalos que siguen. Para el siguiente subintervalo, bueno, ¿qué me serán? Serán puntos P4, P5 y P6. ¿Sí? El área de la parábola que pasa por estos tres puntos desde x4 a x6 va a tener la misma fórmula, pero donde tenemos i4, i5 e i6. Y así sucesivamente para cada par de subintervalos. Por eso necesitamos que el número total de subintervalos fuera par, porque los vamos tomando de a dos. Ahora bien, con todo esto ya podemos construir la fórmula general. La fórmula general vendría a ser esto. El área aproximada, la integral es aproximadamente igual a S sub n, donde S, por Simpson, digamos, es el símbolo que utilizo, S de Simpson, y n, que es el número de subintervalos. 6 para el ejemplo que vimos, pero n en el caso general. Entonces será el área bajo la primera parábola, que era delta x sobre 3, por i0 más 4i1 más i2, más el área bajo la segunda parábola, que es delta x sobre 3 por i2 más 4i3 más i4. Y así sucesivamente hasta llegar al área bajo la última parábola. Acá nuevamente podemos sacar factor común, delta x sobre 3. Y nos pasa algo parecido de lo que nos pasaba sobre el trapecio, que una vez que sacamos factor común y entramos a sumar, vamos a sumar i0 más 4i1 más i2, más i2, más 4i3 más i4, más i4, más 4i5 y así sucesivamente. Entonces me va a quedar, una vez que saco factor común y agrupo términos semejantes, me va a quedar esto. El primer valor de la función en el primer subintervalo me aparece solito. Después me aparece multiplicado por 4, multiplicado por 2, multiplicado por 4, por 2, por 4, por 2, por 4, por 2, por 4, por 1, el último. ¿Sí? Me aparecen esa secuencia de factores. 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 1 hasta terminar. Ahora bien, para volverlo a expresar en función de la función justamente, recordemos justamente que i0 no es otra cosa que la función valuada en x0 y 1 la función valuada en x1 y así sucesivamente. Entonces a esto mismo que hemos escrito arriba lo podemos expresar, en vez de poner i0 ponemos f de x0 como para tener más en claro cómo calcularlo. Y eso es lo que vamos a tomar como fórmula general para aproximar una integral por la regla de Simpson, teniendo en cuenta que el delta de x lo calculamos como siempre, bueno, y las ubicaciones de los x sub y las calculamos como siempre. Bueno, calculemos algo para ver cómo se usa. Vamos a usar la misma integral entre 1 y 2 de 1 sobre x por diferencial de x para tener un punto de comparación con los otros métodos. Lo que sí no vamos a poder usar 5 subintervalos como hicimos en el caso anterior, porque para la regla de Simpson necesitamos un número par de subintervalos. Entonces vamos a trabajarlo con n igual a 10. El delta x será 2 menos 1, la longitud del intervalo, dividido el número de subintervalos, un décimo, o sea 0,1. Planteamos la fórmula, ¿sí? Será delta x sobre 3 más la función valuada en 1 más 4 veces la función valuada
en x sub 1 más 2 veces la función evaluada en x sub 2 más 4 veces evaluada en x sub 3, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 1, más 1 por el valor de la función en el último punto. Recordando que la función es 1 sobre x, es muy fácil obtener el valor de la función y cuando reacomodamos y calculamos nos da esto, nos da 0,69 y algo. Claramente anda cercano al valor real. Si bien no habíamos calculado explícitamente para n igual a 10, teníamos los valores en la tabla que habíamos mostrado. Entonces ahora podemos hacer una comparación de los tres métodos. Entonces vamos a mostrar esto. Acá solamente tenemos para n igual a 10. Tenemos acá arriba el valor de referencia, que es el valor real, logaritmo natural de 2. Para n igual a 10, el error del punto medio me da esto. El trapecio me da un poco más grande en valor absoluto y de signo cambiado, como habíamos visto. Y el valor de la regla de Simpson me da muchísimo más chico. O sea, es mucho mejor. Entonces justamente podemos ver que la aproximación por la regla de Simpson es mucho mejor que la de la regla del trapecio y la regla del punto medio. Y se puede demostrar matemáticamente, no lo vamos a hacer, si alguien quiere ponerse a jugar un poco, no es tan complicado demostrarlo, se puede mostrar que la aproximación de la regla de Simpson es un promedio ponderado de las aproximaciones de la regla de trapecio y el punto medio. O sea, en este caso tenemos S10, o sea, la regla de Simpson para 10 subintervalos, y eso va a ser 1/3 del valor calculado por el método del trapecio para 5 subintervalos, más 2/3 del valor calculado por la regla del punto medio con 5 subintervalos. Como en general los errores del trapecio y del punto medio tienen signos distintos tienden a cancelarse. Por eso cuando calculamos este promedio se reduce mucho al tender a cancelarse. Nunca es exacta la cancelación porque nunca son iguales en valor absoluto. Pero justamente al ser la regla de Simpson el resultado de un promedio entre las otras dos, si tienen distintos signos, se va a reducir mucho. Por eso es tan eficiente. Ahora bien, estos ejemplos que hemos visto de cálculo con punto medio, trapecios y Simpson ha sido cuando teníamos la función. Está bien, en este caso además también tenemos el valor real, pero podríamos haber utilizado alguna de estas funciones, que es seno de x sobre x o e a la x cuadrado, de los cuales no tenemos el valor real de referencia, pero sí tenemos la función. O sea, sí podemos calcular el valor de la función en cada uno de esos puntos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me enfrento con el segundo caso en los que no podía calcular el valor exacto? Y el segundo caso era el caso donde yo no tenía la fórmula de la función, sino que tenía la función presentada como una tabla de valores, ¿sí? Como un conjunto de datos, un conjunto de pares ordenados. Entonces vamos a retomar uno de los ejemplos que vimos. El tema de la tablita es la misma tablita que teníamos en una diapositiva anterior, que era la corriente entregada por una batería al descargarse en función del tiempo. Entonces lo que cabría preguntarse es si estos métodos que vimos, ¿sí?, recién y que usamos y que los probamos para casos donde sí podíamos calcular el valor de la función en los puntos, o sea, teníamos la fórmula de la función, ver si se pueden utilizar cuando no tenemos la fórmula de la función y tenemos solamente una tabla de valores. Entonces, bueno, tenemos acá esta misma tablita que habíamos visto hace un rato, que era la corriente entregada por una batería a descargarse. Es más, esa tabla de valores la podríamos graficar como para ver qué pinta tiene. Y nosotros encontramos esto. No es necesario graficarlo para calcular la integral, pero de alguna forma me da un poco la idea de cómo se comporta esa función. Bueno, a medida que pasa el tiempo, la batería entrega una corriente más o menos estable y después el tiempo empieza a descargarse y empieza a disminuir la corriente hasta que se descarga. Bueno, bárbaro. Ahora bien, ¿dónde me aparece la integral? En este caso, yo tengo esta función. ¿Para qué querría integrar esta función?
Bueno, ahora vamos a pelear un poquito cosas que hemos visto en física. Nosotros sabemos que la corriente no es otra cosa que la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces, yo podría decir, bueno, si al comienzo del tiempo medido, o sea, tiempo igual a 0, la batería estaba totalmente cargada, y cuando pasó el tiempo, ya la batería estaba casi totalmente descargada, entonces yo podría, con esta tabla, saber cuál era la cantidad de carga que tenía esa batería, la cantidad total de carga, la capacidad de la batería, por ejemplo. ¿Cómo hago? Justamente teniendo en cuenta que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, yo puedo plantear lo siguiente. Entonces la carga no es otra cosa que la integral de la corriente en función del tiempo. Si a tiempo cero la batería no había entregado nada de carga, entonces el límite inferior a esta integral yo lo planteo en 0, límite superior en t. Así me queda definida la carga como una función del tiempo. De hecho, ¿cómo sé que esto está bien? Aplico el primer teorema fundamental del cálculo. Si yo derivo esta función definida, ¿sí?, como una integral, y aplico el primer teorema fundamental del cálculo a esta integral, recupero esto. Entonces sé que está bien. Esta es la definición, ¿sí?, de la carga como función del tiempo. Ahora, si yo quiero ver la carga total que entregó esa batería al descargarse, tengo que integrar entre 0 y el valor máximo del tiempo que tengo, que es 30. Entonces, yo voy a tener esta integral. Y esta integral es una integral definida de una función cuya fórmula no tengo, yo solamente tengo una tabla de valores, pero la función existe, simplemente que yo no la conozco, ni puedo conocerla. Entonces, la carga entregada después de 30 horas, ¿sí?, va a ser la integral entre 0 y 30 de esta función y. Y esta función y no tengo la fórmula, tengo solamente esta tabla. Justamente, no tengo la fórmula explícita. Entonces ahí sí no me queda otra que utilizar un método aproximado. ¿Pero cuál? ¿Se puede usar cualquiera? Hemos visto 3. En estos casos, ¿podemos utilizar los 3? Bueno, vamos a ir evaluando qué requisitos nos pedían cada uno de esos métodos para ver si se pueden utilizar en este caso. El primero que vimos era el del punto medio. ¿Qué necesitamos para utilizar la regla del punto medio? Recordemos que necesitamos evaluar la función en el punto medio de cada subintervalo. Pero eso no lo podemos hacer. Lo podíamos hacer cuando teníamos una función cuya fórmula conocíamos. En este caso no. Entonces no podemos calcular por el método del punto medio. Y el otro método que vimos era el del trapecio. El método del trapecio es muy robusto, o sea, no tiene ningún requisito particular, entonces sí lo podemos utilizar. Para el método de Simpson necesitábamos un número par de subintervalos. Y en este caso tenemos un n igual a 10. Puede sonar raro porque en realidad la tabla tiene 11 filas, o sea, yo tengo 11 valores. Pero recordemos que un subintervalo es justamente, ¿sí?, lo que ocurre entre dos valores de la variable. Entonces, entre 0 y 3 es el primer subintervalo, entre 3 y 6 es el segundo subintervalo, y así sucesivamente. Yo siempre si tengo n subintervalos, eso quiere decir que tengo n más un valor de x. Tengo 11 valores de la variable independiente que me definen 10 subintervalos. O sea que en este caso en particular también puedo utilizar la regla de Simpson. Bueno, el delta x se calcula como siempre, longitud total de subintervalo dividido número de subintervalos. En este caso me da 3. Por supuesto que esto acá es muy sencillo verlo de la tabla. Vemos que de 0, 3, 6, 9, claramente los incrementos son de 3 en 3. No hacía falta hacer este cálculo. Pero en el caso en general lo podemos ver así. Bueno, apliquemos la regla de trapecio. Empecemos por la regla de trapecio. Esta integral entre 0 y 30, t sub 10, trapecio, aproximación trapecio con 10 subintervalos,
delta x sobre 2, delta x03 sobre 2, y aquí que tenemos la función valuada en el primer x en el x0 más 2 veces la función valuada en x1 más 2 veces la función valuada en x2 más 2 veces la función valuada en x3 y así sucesivamente hasta que llegamos a 2 veces la función valuada en n-1 y la función solita valuada en x sub n. Si a todo esto lo reemplazamos, ahora a la hora de reemplazar esto no podemos calcular, pero buscamos en la tabla, porque yo en la tabla sí tengo el valor de y para x igual a 0, tengo el valor de y para x igual a 3, entonces no calculo, sino que busco en la tabla, pero lo busco en la tabla y puedo reemplazar. Construyo todo esto. Bueno, 3 sobre 2 es 1,5, 230 era el y de 0, más 2 veces 232, que es el i de 3, y así sucesivamente, y llego al valor 5326,5. ¿De dónde me salen estas unidades? Bueno, la corriente estaba dada en miliamperes, el tiempo está dado en horas, entonces las unidades son miliamperes horas. Si convierto a Coulomb, que son unidades del sistema internacional, me da esto, 19.175 Coulomb y 5.326,5 miliamperes hora. En realidad, una buena batería de celular, hoy por hoy, andan en las capacidades de 5.000, 3.000, 4.000, 6.000 miliamperes, pero de ese orden. Entonces podríamos estar diciendo, bueno, a lo mejor esta batería de la tabla era una batería de celular, que además mantiene carga durante 30 horas y después se empieza a descargar. Por ejemplo. Bueno, este es el valor que me da con la regla del trapecio. 5.326,5 miliamperes. Vamos a ver la regla de Simpson. Bueno, S10, regla de Simpson con 10 subintervalos. Delta x sobre 3, que en este caso es 3 sobre 3 igual a 1. Me simplifico un poquito. Y acá teníamos este patrón que era valor de la función más 4 veces el valor de la función en el segundo subintervalo, más 2 veces en el siguiente intervalo, más 4, más 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. O sea, el valor de la función en el último subintervalo. Es simplemente aplicar en la fórmula que habíamos deducido un rato atrás. Acá de vuelta no podemos calcular el valor porque no tenemos la fórmula de todas estas instancias de la función evaluada. Pero tenemos la tabla, entonces podemos ir y buscar cuánto vale i de 0, cuánto vale i de 3, cuánto vale i de 6, etc. Una vez que reemplazamos, obtenemos esto. Nos da 5.321 miliamperes. Que anda muy parecido. Con el otro nos había dado 5.326. 5.321. Bueno, y la conversión de Coulomb. Entonces vemos que ambos métodos nos dan valores similares. Lo cual nos indica que hemos hecho las cosas bien y que de alguna forma no andamos tan errados. Por supuesto que acá no podemos decir nada acerca del error porque como no tenemos el valor verdadero de la función, no podemos comparar. Pero bueno, muchas de las instancias, por no decir la mayoría de las instancias en las cuales ustedes pueden llegar a necesitar calcular una integración numérica, van a ser casos como este, donde ustedes no tienen el valor real para comparar. Entonces, bueno, tienen que usar el criterio que ya han adquirido para decir, bueno, utilizo este método, aumento el número de subintervalos y confío en que me da un valor bastante preciso y muy bien aproximado. Esto sería todo. Con esto ya podemos encarar los ejercicios del práctico correspondiente. Y bueno, mucha suerte y hasta la próxima.